Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. La mañana pasa mucho más rápido mientras estás escuchando Metropolitan FM y estás en la buena costumbre de empezar el día juntos hablando de nuestros temas, pero donde nada anda rápido, sino que todo anda lento como un bolero y con una congestión que es irritante e incluso algunos sostienen que atentatoria contra los derechos fundamentales. Por eso han interpuesto, acuérdate, todos algunos vecinos de Boca Sur, un recurso de protección. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De San Pedro de la Paz, de toda la gente que viene viajando desde la provincia de Arauco. Más encima hoy día hay una toma de camino ahí a la altura de Lota, entonces todo se dificulta, logran llegar a la ruta 160 y ahí se encuentran con el taco eterno de todos los días. ¿Qué se puede hacer? Es seguramente parte de lo que se pregunta a diario el jefe de la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional, Óscar Ferrell, con quien estamos en comunicación. ¿Cómo está, Óscar? Muy buenos días. Muy buenos días, Óscar. Hola, Álvaro. Hola. Constanza. No sé si se me escucha bien. Sí. Hola, Constanza, perdona. Sí, no te preocupes, se escucha un poco bajo. Un poco bajo. Voy a intentar hablar un poco más fuerte porque efectivamente creo que Álvaro hizo una muy buena introducción porque todos los días para mí esta cuestión es un quebradero de cabeza. Yo creo que ayer lo conversaba con la prensa, nosotros estamos con un nivel de sensibilización muy fuerte porque nos tocó ver muchas imágenes muy duras a propósito del accidente y por lo mismo creemos que es muy necesario aprovechar este momento tan difícil, de tanto dolor, para generar soluciones que sean de carácter mucho más inmediato. Yo creo que ese es el las punto. tragedias tienen que servir para algo. Ese es el punto, Óscar Ferrell, porque, a ver, tú sabes mejor que yo y que los auditores cuánto demora una obra pública de infraestructura. Es decir, estamos hablando aquí, por ejemplo, de Ruta Piedemonte, que digamos, está ni siquiera en pañales. Entonces, para que ese asunto pueda estar en servicio, han de pasar mínimo 5 años. Y otras soluciones de esa envergadura también tienen plazos de esta naturaleza. Entonces, lo que uno se pregunta es cómo podemos aplicar el ingenio y el talento de todos, además las voluntades, para poder generar soluciones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas en un plazo más o menos cercano. Y una de esas alternativas pareciera ser la instalación del famoso puente Mecano, que efectivamente el gobernador, en ese tiempo era intendente Rodrigo Díaz, lo puso a disposición de la comuna de San Pedro de la Paz, y para ese objetivo específico entiendo que fue el año 2017, y todavía no se instala el puente. Mire, para ir al fondo de la pregunta, Sí. Lo que nosotros vemos, primero que hay una necesidad de generar un ordenamiento, porque nosotros hemos solicitado un decreto de emergencia vial. ¿Por qué hemos solicitado un decreto de emergencia vial? Porque desde lo operacional estamos muy sobreexigidos, los carabineros están muy sobreexigidos, hay que planificar turnos desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito, en fiscalización, en carabineros, con las municipalidades, con los inspectores de seguridad y otros, porque esta es una situación de emergencia que hay que sostenerla durante un par de meses a lo menos. Sí. Entonces, nosotros creemos que debe entrar en rigor un decreto de ley, un decreto supremo, que en el fondo lo que haga sea generar una condición parecida a la que hubo después del terremoto. Después del terremoto no había manera de cruzar el río, no había infraestructura y había un colapso y una emergencia vial. Esa es la misma condición en la que estamos hoy, porque efectivamente durante muchos años, durante décadas, no hemos sido capaces, ni como región ni como país, de sacar adelante las obras que se requieren. Entonces, lo que necesitamos hoy es que el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de la Vivienda, que tienen proyectos para cruzar el humedal Los Batos, presenten esos proyectos, porque en el fondo se requieren con urgencia atravesar, quebrar el tapón. El tapón hoy día está en la diagonal Biobío, en la ruta 160, e irradia hacia atrás
porque la ruta 160 en esos tramos tiene más de 25 semáforos. Entonces, en la medida que ese cambia su frecuencia, se altera la frecuencia de los semáforos, es necesario reforzar con carabineros. El sistema es muy complejo, es difícil de explicar. Entonces, lo que nosotros requerimos son inversiones potentes, pasos desnivelados y sobre todo romper lo que hoy día es un tapón a la altura de la diagonal Biobío. Entonces, para eso requerimos cruzar a través de Boca Sur Candelaria con el Mecano, que es una obra provisoria, porque la obra definitiva es la Costanera Sur, que incluye más de 300.000 metros cuadrados de parque, y además lo que estamos proponiendo es cruzar ese Boca Sur Candelaria por arriba con el proyecto en serio, y además por abajo, a la altura de la avenida Las Torcasas, porque ahí también hay un proyecto que en algún momento fue parte del puente industrial, que no se quiso adoptar al puente industrial para no cambiar el estudio de impacto ambiental, pero está el diseño ahí y también ahí tendríamos un proyecto, en este caso el Ministerio de Obras Públicas, que también debería entrar a correr en esta suerte de carrera que estamos diseñando a propósito de la entrada de este decreto de emergencia y de la concurrencia, tanto del Ministerio de Obras Públicas como del Ministerio de la Vivienda, para atender esto de la manera más urgente posible. Oiga, pero ¿y cuánto demora todo esto que usted está diciendo, Óscar Ferrell, en implementarse? Teniendo el decreto de emergencia, etcétera, con todos los elementos formales que se requieren para poder actuar rápido. Mire, tenemos Mecano, o sea, tenemos un Mecano, el tablero del puente. Lo que hay que hacer, y por eso que yo he insistido que están en los proyectos, las fundaciones, hay que hacer las fundaciones y hay que tirar el puente arriba. Entonces, eso es necesario hacerlo urgente, pero previo a eso, como acá hay un derecho que se llama el medio ambiente, se necesita que se ingrese una carta al CEA y que el CEA responda que en el fondo hay una pertinencia ambiental, que cualquier evaluación tiene que ser ex post y que en el fondo hay que haber un compromiso de rehabilitación ambiental. Oiga, pero Óscar, lo que pasa es que a mí me parece lo que usted está diciendo de toda lógica. O sea, además se ve que hay un estudio detrás, que hay un sostén técnico de las afirmaciones que está realizando. Pero lo que pasa es que este diagnóstico se tenía desde hace mucho tiempo, porque aquí un auditor nos recuerda que apenas asumió Rodrigo Díaz Werner, hizo un punto de prensa con alcaldes de San Pedro y Coronel en la que había en la Petrobras de aquella época de Pedro Aguirre Cerda, y ahí se hizo un diagnóstico del problema, y probablemente también se habló del Mecano, no recuerda este autor yo tampoco. Entonces, ¿quién tuvo todo este tiempo el sartén por el mango y no hizo lo que tenía que hacer? Porque evidentemente el decreto de emergencia no lo puede dictar el gobernador regional. Entonces alguien tendrá que asumir, digo yo, no es que uno ande buscando siempre un responsable. Lo que pasa es que la gente tiene derecho a saber quién no hizo su trabajo. Porque evidentemente dijeron en algún minuto aquí, no, se requiere un estudio de impacto ambiental, o a lo menos una declaración de impacto ambiental, no sé cuál de las dos. Y se detuvo la instalación del puente Mecano. Esto es una cosa insólita, porque ¿cuál es el bien jurídico a cautelar más relevante? ¿La calidad de vida de las personas o el cuidado de la naturaleza? A mi parecer, la calidad de vida de las personas. Después se verá cómo se mitiga, repara, o cuál es la otra expresión, mitigar, reparar, o rehabilitar. No sé. Exactamente. No sé si me entienden lo que estoy tratando de decir, Óscar. Álvaro, voy más allá que eso. Esto nos tiene desde la parte productiva, porque uno vive de trabajar, nos tiene estrangulados. Entonces, es calidad de vida, por cierto, en primer lugar, pero no hay que olvidar de que uno tiene que trabajar también. Entonces, yo creo que tú en la introducción lo que hiciste fue hablar de un recurso. A mí me llegó ayer el recurso, lo estuve analizando y creo que en una de esas, a propósito de ese recurso, vamos a entender quién realmente no está haciendo su trabajo. Pero es evidente de que esto tiene que tener un cambio, porque hemos perdido los mejores elementos de nuestra población. La gente que fue a hacer clases ahí y murió en Amigo es nuestra mejor gente. El médico que murió ayer es nuestra mejor gente. Entonces hay que ponerle un pare a esta burocracia que nos tiene ahogados. Eso es un diagnóstico que viene hace mucho tiempo, y por eso que es tan importante que entre un decreto
que marque esta emergencia, porque efectivamente puedo recurrir de protección si yo hago una obra sobre un humedal que está declarado y cuando recurran de protección van a paralizar la obra. Entonces, claro. Si esto no se hace bien, por mucho que uno tenga las ganas de avanzar, se va a volver a ver frenado, y por eso que de alguna manera es bueno que los tribunales intervengan, porque acá hay derechos que de alguna manera colisionan, a nuestro juicio no colisionan, sino que hay que encauzarlos, pero eso tiene que tener un sustento jurídico de manera de que no nos paralicen la obra cuando en el fondo vayamos en la mitad. Claro. Eso también sería dramático. Oye, Constanza. Frente a eso, Oscar, una consulta. Lo que pasa es que no se ha pensado en la opción, por ejemplo, de generar una mesa de trabajo interdisciplinaria que pueda ver cuáles son los distintos factores de riesgo que pueden ocurrir y cómo dar solución desde distintas perspectivas al problema que surge hoy en San Pedro. Mire, la mesa está conformada, se llama Más Movilidad, tiene proyectos de distintos tipos, pero aquí eso es de alguna manera un sentido de urgencia aplicado a la política pública. De lo que estamos hablando acá es de otra cosa, es de temas inmediatos. Sí. Por eso yo hablaba de proyectos de fundaciones de puentes, porque en el fondo lo que hay que ir a hacer acá es ir a hacer la fundación para tirar el mecano encima. Claro. O sea, es otra la lógica, es una lógica de administración directa, de emergencia, de que uno vaya allá a hacer el puente. Entonces usted sostiene, Óscar Ferrell, jefe de la División de Infraestructura y Transporte del GORE, que la condición sine qua non, el primer paso es la declaración del decreto de emergencia vial. ¿Quién tiene que hacerlo eso? Eso lo tiene que hacer el presidente, lo tiene que hacer el gobierno central, por supuesto, porque aquí estamos hablando de derechos constitucionales que de alguna manera van a colisionar cuando yo tire el mecano encima. Cuando yo tire el mecano encima van a recurrir de protección, y cuando recurran de protección yo tengo que mostrar el decreto para poder tirar. Oye, Óscar Ferrell, para liberarlo porque está trabajando ya tempranito, yo tengo la impresión de que esta es una oportunidad, como lo plantea usted, histórica, en el sentido de que ocurrió una enorme tragedia. O sea, estamos hablando de la pérdida de vidas humanas, son todas valiosas, pero este accidente en particular caló muy hondo entre las personas porque eran ciudadanos que cumplían un rol importante en el tramado social. Estamos hablando de profesores, de médicos, entonces eran conocidos por mucha gente. Entonces, si ahora no hay capacidad del Estado de responder al desafío, yo no sé cuándo podrá verla. Entonces, ojalá que haya oídos en el ministerio y que el presidente entienda que esta es una situación desesperada, porque las personas que viven en Coronel, en Lota, en San Pedro, padecen esto todos los días. Y ojo que no es solo en la mañana. Aquí nos estaba escribiendo un auditor que nos decía que en las tardes, por ejemplo, hay mucha congestión y se dice que de cada 3 vehículos en el taco, uno es un camión. Entonces, aquí hay que aplicar también, cirugía respecto de la circulación horaria de camiones y probablemente establecer una restricción en toda la extensión de la ruta 160 de Pedro Aguirre Cerda. Mejorar, es imperativo mejorar la ruta Patagual para... Además, ayer hablaba el concejal Bersano, por ejemplo, que a lo mejor la carga que se transporta del puerto hacia el puerto de Coronel, a lo mejor habría que sacarlo por otro lado para evitar que los camiones circulen por la ruta 160. Entonces, digamos, hay mucho que hacer, mucho trabajo. Álvaro, si te puedo interrumpir, todo lo que tú me indicas obliga a ordenar, a ser en el fondo estratégico en cómo yo ocupo mis recursos, cómo los planifico, porque yo no saco nada por forzar la máquina y que la próxima semana tenga 10, 15 personas, funcionarios de distintos tipos con licencia. Entonces, tampoco saco nada diciendo, ¿sabéis que no va a entrar ningún camión más? Porque los almacenes funcionan con mercadería que traen camiones. Y que tienen que moverse. Uno tiene que ser muy cuidadoso con estos pequeños equilibrios que tiene, con esta fragilidad que tiene, y por eso que vuelvo a insistir en la necesidad de un decreto de emergencia que permita reforzamiento de la acción policial, reforzamiento de la unidad operativa de control de tránsito, reforzamiento de banderilleros, de monitores de seguridad,
porque acá de lo que se ha hablado es de ponerle conos a la ruta 160 para que pasen los buses. Claro. O sea, es casi guerra esto. Entonces, si no entendemos que aquí tiene que haber un decreto con recursos especiales, adicionales, y con un acompañamiento, tenemos el puente ferroviario cerrado por 2 meses más. Entonces, así de aquí, No. ¿qué vamos a producir? Si en el fondo está todo el mundo estresado, todo el mundo, los mismos carabineros, si están ahí sin una garita, sin un techito, con la lluvia de ayer, van a salir vaciados, ¿sí? Eso es evidente. Entonces necesitamos una inyección distinta a la normalidad, y por eso que insistimos en el decreto de emergencia, como primer paso. Oscar, tenemos un comentario de Enrique Soto que dice: hola Álvaro y Constanza, 25 semáforos, de verdad, un número excesivo. Los semáforos y las rotondas son generadores de congestión. Eso está demostrado. Pareciera que vamos hacia atrás en vez de avanzar en esta zona. Penco igual. Por eso que hay que hacer un plan de cruces ferroviarios en todo el Gran Concepción, porque si bien uno tiende a concentrarse en la ruta 160, no me digan que el desvío del Arenal no es importante, Sí. no me digan que en Santa Sofía no es importante, no me digan que en Hualqui no se nos hacen falta. Entonces, aquí es necesario tomar un poco, me voy a lo de Álvaro, tomar que esto sirva, que nos unamos como región para presentar nuestras demandas, que están planificadas, las tenemos identificadas, las tenemos valorizadas, pero necesitamos un empujón distinto, y por eso que hay que hacerse cargo de la realidad de las cosas. Hoy día estamos en una emergencia total y por lo tanto requerimos medidas excepcionales. Necesitamos avanzar no con un mecano, con 2 mecanos, porque los impactos viales de derivar un flujo como el de la ruta 160 tampoco pueden caer en un solo punto. Esto es como un doctor, se corta una arteria, el doctor va y te hace un bypass, y te hace el 2 bypass cuando uno está grave. Entonces aquí hay que hacerlo con mucho tino, con mucha fuerza, con mucha determinación, porque hay gente que va a estar en contra, va a recurrir, y por lo tanto hay que armar una estrategia fina, bien planificada, que ponga los intereses de la gran mayoría por delante. Óscar Ferrell, jefe de la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional del Biobío, gracias por conversar con buena costumbre aquí en Metropolitan FM. Muchas gracias, Oscar, que esté muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien, buenos días. Buenos días. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.